Senador de la República y dirigente de la Confederación Nacional Campesina a nivel nacional, Gerardo Sánchez García. Senador, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Daniel, mucho gusto saludarte a ti, a Pepe y desde luego a todo el auditorio de Así Sucede. Es un placer estar aquí. Senador, pues por supuesto muchos temas los que se encuentran actualmente, incluso algunos en discusión en el Senado de la República y me parece algunos otros que van a continuar. El tema de la soberanía alimentaria con el precio de los alimentos a nivel mundial, el tema de la reforma laboral, el partido que regresa al poder el próximo 1 de diciembre con el presidente hoy electo Enrique Peña Nieto, que se encuentra en gira por Europa, Guanajuato, tu partido aquí en Guanajuato, la expectativa después del 1 de julio. Pero me gustaría que pudiéramos arrancar con el tema que me parece tiene que ver con el sector primario del país, la actividad agropecuaria a nivel nacional. ¿Qué expectativa hay sobre todo para el 2013 en medio de esta crisis que hay a nivel mundial de alimentos y sobre todo los altos precios de los granos? Pues mira, creo que lo primero que tenemos que hacer nosotros es sentar las bases fundamentales para el desarrollo agroalimentario en nuestro país y para nosotros como representantes populares, independientemente de representar a una organización social, es fundamental que tengamos las comisiones de trabajo del Poder Legislativo Federal. En lo que concierne a la Cámara de Senadores, que es donde yo pertenezco, nuestra organización tiene la Comisión de Agricultura y Ganadería a través del senador Manuel Cota, que es nuestro secretario de Acción Electoral. Y un servidor, por supuesto, tiene también la vicecoordinación temática del campo del grupo parlamentario del PRI. Estamos en este momento en un proceso todavía de negociación en las comisiones de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos plena certeza de que también habremos de lograr la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué te comento esto? Te lo comento porque en el marco de esta comisión, fundamentalmente de la Cámara de Diputados, habrá de ser fundamental el trabajo que se haga en la aprobación del presupuesto de egresos para el año 2013. En este momento también nosotros estamos trabajando la posible propuesta, platicando con el equipo de transición que pudiera darse en torno al proyecto de presupuesto de egresos para el año que viene. Y desde luego pues para nosotros tiene un especial significado porque las políticas públicas se definen con la aprobación del presupuesto. Pero si nosotros no tenemos los hombres adecuados en las posiciones estratégicas del Poder Legislativo, difícilmente podremos también plantear lo que se requiere y las inquietudes que hemos escuchado a lo largo y ancho del país de cómo queremos que crezca y que se desarrolle el campo. Y en ese sentido hay una preocupación tremenda, no solo por el campo, sino por la sociedad mexicana en su conjunto, porque pues ciertamente el tema de los alimentos es un tema que está a diario en la boca, no solo del pueblo, sino también de los funcionarios públicos, en función de que hoy son factores para determinar el crecimiento de la economía nacional, que está impactando de manera determinante la canasta básica de los mexicanos y en consecuencia, también impactando el índice inflacionario de nosotros. Entonces, se requiere que planeemos con toda anticipación, se requiere que haya una enorme participación de todos los actores y que en base a esto se defina el proyecto de presupuesto y que vayamos dándole forma también al marco institucional que nos permita replantear la política pública del sector agropecuario en México. Ahora, la propia política económica parece que hay que cambiarla. La verdad es que nos parece incluso a veces increíble, senador, que un país que tiene tantos recursos naturales como México haya tenido que depender precisamente del mercado externo para poder satisfacer esta necesidad que tiene precisamente del alimento. Y parece que el punto, y lo mencionabas hace algunos días, es el capitalizar a través de la banca de desarrollo y de fomento al sector rural, que es muy importante. ¿Crees que ha sido errático lo que se ha hecho estos últimos 12 años, particularmente en esta materia? Creo yo que tienen que hacerse ajustes importantes, sobre todo en aquellos renglones que hemos estado insistiendo desde hace mucho tiempo que deben de corregirse y que por una razón u otra no ha sido posible. A nosotros nos queda claro
no somos gobierno, en consecuencia nos cuesta un poco mayor trabajo la posibilidad de llegar a entendimientos y de implementar políticas que sean congruentes con lo que exigen los hombres y las mujeres del campo. Entonces, por supuesto que las medidas que se han ido tomando no son del todo acertadas. Por decir algo, por solo poner un ejemplo, en la desaparición de agricultura por contrato, en donde estábamos hablando de un universo de 12.500 millones de pesos para apoyar a los productores, sin importar si son productores grandes o pequeños, pero que esto nos permite estabilizar la comercialización de los precios. Y el hecho de que la hayan suspendido y que ahora sea en un esquema de financiamiento y que en lugar de tener los 12.500 millones tengamos 550 millones en un esquema de financiamiento, y donde no pueden entrar a través de terceros, sino solo de manera directa. Esto implica restringir un programa que nos ha permitido una mayor competitividad y que nos ha permitido estabilizar los precios, y por supuesto que todos estemos involucrados en la productividad y en la compra de futuros. Entonces, como esto, tenemos que hacer ajustes que ciertamente nos den certeza y que nos permitan elevar la productividad en nuestro país, que nos permitan también garantizar uno de los compromisos de Enrique Peña Nieto como candidato y hoy presidente electo, de la seguridad alimentaria. Si nosotros seguimos apostándole a la importación, esto es muy a contrapelo de lo que debe de suceder, de apoyar a los productores nacionales, y en consecuencia vamos a seguir dependiendo del extranjero. Y como lo hemos comentado también en algunas ocasiones aquí, no nos preocupa solo el hecho de depender del extranjero, nos preocupa que los inventarios internacionales están disminuyendo y en consecuencia no es fácil lograrlos. Y nosotros tenemos que apoyar, por ejemplo, todo este nicho de los productores temporaleros para accesarlos al desarrollo. Hemos estado insistiendo porque ellos son de alguna manera la esperanza de la reserva estratégica de nuestro país, y también es importante que ellos accesen a un nuevo grado de desarrollo. Entonces, tenemos que tomar medidas, algunas serán radicales, pero deben de ser tomadas en cuenta a efecto también de cambiar el rostro de los hombres y las mujeres del campo y de contribuir de manera sustantiva en el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Ok, saludo en esta mañana, se incorpora a esta mesa mi compañera Marisela Luna, conductora de Así Sucede Irapuato. Marisela, muy buenos días. Gracias, Pepe, muy buenos días Daniel, buenos días senador, y sin duda escucho esta parte de la seguridad alimentaria y vemos esta frase para el nuevo gobierno, el campo va a cambiar, y escuchamos a los campesinos verdaderamente con una expectativa diferente, y sobre todo con una palabra que a mí me parece encierra mucho, con esperanza, un reto mayúsculo, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, creo que todos los mexicanos tenemos una enorme esperanza de que la situación en nuestro país cambie. No solo en el tema del campo, tenemos problemas graves de la seguridad pública, tenemos problemas graves del crecimiento de la pobreza y la marginación, tenemos problemas graves del desempleo en nuestro país, en fin, hay una serie de acontecimientos que al parecer pues todo el panorama es un tanto complejo. Sin embargo, creo que las cosas se tienen que hacer con todo sentido de responsabilidad, desde luego también cumpliendo los compromisos que en su momento hizo Enrique Peña Nieto a lo largo y ancho del país, y donde todos tenemos que participar de manera corresponsable. No solamente tiene ese compromiso el gobierno, sino todos aquellos que estamos involucrados en la toma de decisiones, e inclusive la sociedad civil como un ente de participación democrática, y que hoy ha tenido una boga importante en nuestro país y por supuesto también en el escenario internacional. Entonces, partiendo de eso, hay una gran expectativa en este momento, ¿qué va a pasar a partir del 1 de diciembre? Y por supuesto en el campo del Poder Legislativo estamos también tomando las medidas que nos permitan ir sentando las bases para que Enrique Peña Nieto tenga un mayor margen de posibilidad y de maniobra
que le permita ofrecer resultados en un corto, mediano y largo plazo a los mexicanos. Ahora, senador, recordamos muy bien que cuando menos durante los últimos 3 años ha habido un fuerte debate en la Cámara de Diputados Federal por el tema del presupuesto del país, pero particularmente por el tema del sector agropecuario, del sector primario. Hemos visto cómo los legisladores que en su momento aglutinaron una buena parte del grupo parlamentario del PRI lucharon por tener más recursos. ¿Cuáles son los cambios que estratégicamente tendrá que impulsar Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre en el sector? En materia de presupuesto, en materia de instituciones, porque sé que en la campaña ustedes propusieron la desaparición, por ejemplo, de la financiera rural, están planteando la creación de un Banco Nacional Agropecuario. ¿Cuáles son las medidas de fondo en el tema presupuestal y de instituciones? Porque se habla incluso de cambios en la Secretaría de Agricultura a nivel federal. Sí, bueno, por supuesto que como retomando las cosas, como decíamos en un principio, es importante el rasgo que le demos al presupuesto de egresos del año 2013. Para nosotros es muy importante que estimulemos y que quede debidamente contemplado en el presupuesto los pequeños productores, aquella política diferenciada en lo que tendrá que ser subsidio y lo que tendrá que ser apoyos, porque no es lo mismo que hablemos de los grandes productores con los medianos y pequeños, y tampoco que hablemos de los que son de riego y los que son de temporal. Y partiendo de eso también tenemos que ver cómo apoyar y cómo también incorporar para que todos contribuyamos al desarrollo. Por supuesto que nos interesa que quede contemplado en el presupuesto del año 2013 el tema, un monto para atender la sequía en nuestro país. Es decir, que no tengamos que irnos hasta una controversia constitucional que en este momento está en la Corte y que ni siquiera esté por la esencia del problema. La controversia que presentó el presidente de la República es por el procedimiento, es decir, que no se le dijo al presidente que él lo publicara, sino al secretario de Gobernación, cuando para nosotros el fondo de los 15,000 millones de pesos es muy importante para atender a todos aquellos que están viviendo las secuelas de la sequía aguda en nuestro país. Y nosotros tenemos que preverlo, tenemos que prever todo aquello que acontece con el cambio climático, todo aquello que acontece con la competitividad, con el desarrollo de la tecnología, con el extensionismo rural, que hoy lamentablemente no presenta los apoyos dentro del programa especial concurrente. ¿Un monto cuánto? ¿En base a qué? ¿Una bolsa de cuánto, senador? Yo creo que a lo menos que aspiramos es a que tengamos cuando menos el mismo presupuesto que de egresos para el año 2012, con un replanteamiento, es decir, si estamos hablando de 300 o 304,000 millones de pesos, con un replanteamiento en donde nos quiten aquello que es apoyo a los programas sociales, al programa del Seguro Popular, al programa de oportunidades y al programa de 70 y más. No que desaparezcan, sino que también incrementemos recursos para estimular las actividades productivas. Si nosotros no le apostamos a incentivar ese tipo de actividades, entonces difícilmente vamos a poder romper con el esquema que hoy vivimos del círculo vicioso de la pobreza y la pobreza extrema. Tenemos que buscar cómo generar empleos, cómo reactivar la economía, cómo darles mayores oportunidades al campo y que no nos etiqueten este recurso en el programa especial concurrente. ¿Por qué? Porque no incide en las iniciativas productivas y en consecuencia también tenemos que ver los fondos de aseguramiento, tenemos que ver agricultura por contrato, tenemos que ver, repito, lo de la sequía, lo de la competitividad, y hay algunos otros programas que debemos de implementar y que tenemos que analizarlo con toda minuciosidad, pero que sin duda implique reposicionar al sector primario del país. Senador, lo has dicho en diversas ocasiones, el tema de la soberanía alimentaria es un tema incluso de seguridad nacional, y a mí me llama la atención porque este es un término acuñado incluso en los países avanzados y más desarrollados que México, que así han visto precisamente al tema de la soberanía alimentaria, y además has insistido en que evidentemente hay que revisar diversos marcos legales. Yo pondría sobre la mesa el tema de la Ley Federal de Planeación Agropecuaria, que nos platicaras un poco en qué momento se encuentra, digamos, del desarrollo legislativo esta ley y qué cambios habría que hacerle precisamente para beneficio de la gente que vive del campo y por supuesto los mexicanos en general. Sí, cómo no, con mucho gusto.
Por supuesto que nosotros al instalar la Comisión de Agricultura la semana pasada en el Senado de la República, por supuesto que estamos priorizando aquellas leyes que en este momento están en archivo y que debemos de sacarla, como la Ley de Planeación para el Desarrollo Agroalimentario y Nutricional, que nos va a permitir justamente planear, que nos va a permitir conocer el escenario internacional y por dónde debemos de transitar de manera ordenada. Y por supuesto la Ley de Almacenamientos, que digamos, la Ley de Planeación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, la vamos a retomar y lo vamos a sacar en la Comisión de Agricultura. La Ley de Almacenamiento, que también fue aprobada en la Cámara de Diputados, ahora tendremos que retomarla en la Cámara de Senadores. En fin, estamos realizando toda una revisión que nos permita con prontitud. Creo yo que hay un ambiente de camaradería en los miembros de la Comisión de Agricultura y vamos a legislar no de manera fugaz, pero sí de manera responsable, que nos permita ir generando, lo reitero, las bases sustantivas para el crecimiento ordenado de nuestro país. Y desde luego diferenciar entre lo que para nosotros implica la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es justamente el que podamos implementar políticas públicas que estimulen, que fortalezcan, que compacten al sector primario del país. Seguridad alimentaria es tener la capacidad para comprarlo. Desgraciadamente en el escenario internacional no lo hay, y aunque lleves un costal de billetes, pues no es suficiente para comprarlo por el encarecimiento y por la falta de inventarios. ¿E insistirás que es un asunto de seguridad nacional? Por supuesto que sí, más aún cuando nosotros promulgamos la reforma al artículo 4 constitucional, en donde consagramos el derecho de los mexicanos a la alimentación. Y partiendo de esto, tenemos que aprobar también la ley reglamentaria, tenemos que tomar una serie de medidas de carácter legislativo que nos permitan poner a la vanguardia al sector primario del país.